vamos a hablar de los merovingios. ¿Qué tendrá que ver? Bueno, ahí está, Fritz Meyer lo pone en esta lista de apellidos, si bien no es un apellido, es un linaje. Así que vamos a hablar de los merovingios. Este asunto de los merovingios es muy intrincado, porque se habla mucho de este linaje, se habla tanto en un sentido supuestamente positivo como en un sentido negativo. Hay una manipulación tremenda con lo que es la información sobre los merovingios, así que no hay nada claro con respecto a esto. Son cosas que se dicen y son cosas que algunos han investigado. Hay algunas cosas que son históricas y otras que son meramente teorías, podríamos decir, algunas bastante traídas de los pelos, pero bueno, lo que hay es un montón de cosas, incluso inconexas, pero hay que presentarlas, las vamos a presentar a todas y que después cada cual va a sacar sus propias conclusiones. Todo esto porque está mencionado como uno de los linajes Illuminati, cosa que no sería correcto ponerlo con este nombre de merovingios, porque estaríamos hablando del siglo V y los Illuminati no existían como tales. Lo que existían eran otras cosas. Y si hablamos de sus descendientes, también es redundante en el sentido de que descendientes de los merovingios los hay en casi todas las dinastías reinantes hoy en día, mezclados con la nobleza negra, con dinastías, con las familias, porque sabemos que ya se han mezclado todos. Entonces vamos a ver qué es lo que hay sobre los merovingios. Lo que hay, históricamente hablando, era una tribu dentro de los francos, que se instaló en lo que hoy es Francia, que justamente se llama así por la tribu de los francos, y que venía de la zona del Cáucaso, algunos incluso dicen desde la zona de Troya, y fueron cambiando de nombre a medida que se desplazaban. Pasaron a llamarse merovingios a partir del rey Meroveo en el siglo V. Y como casi todos en aquella época, sobre todo si tenían cierto poder, cierto linaje, tenían conocimientos esotéricos, de iniciación, bueno, conocían las escuelas de misterio. Ellos decían ser descendientes directos de Noé. Pero es que si uno también sigue el relato de la Biblia, todos somos descendientes de Noé, porque serían él y sus hijos los únicos que se salvaron, cosa que sabemos que es incorrecto desde el momento en que es un libro escrito para un grupo étnico, para una nación, y que en todo caso los descendientes serían ellos. El resto del planeta no puede nunca descender de Noé y de sus hijos solamente. Así que bueno, pero ellos decían ser descendientes de Noé, con lo cual en realidad estaríamos hablando de un linaje que proviene del Medio Oriente y que tendría que ver con lo que hoy es Israel. Pero bueno, ellos crearon la ciudad de Troyes, que sería, si lo leo como se escribe en francés, sería Troyes. Y por eso dicen que como crearon esta ciudad, lo hicieron en honor a sus ancestros que habían estado en Troya. Bueno, si vamos al caso, para eso tenemos a la Eneida, en donde dice que los que se escaparon de Troya llegaron a Italo, que hoy es Italia, y de ahí, bueno, llega Eneas, justamente, y de ahí se casa con la hija del rey de Alba Longa, de ahí descienden Rómulo y Remo, y de ahí nace el Imperio Romano. Y está lleno de ciudades que se llaman Troya. Así que, bueno, la historia de los troyanos que llegan a lo que es Europa occidental es bastante antigua y es muy anterior a los merovingios. Así que en todo caso, bueno, habrán tomado de ahí también. El tema es que como en esta ciudad de Troyes es donde se fundó la orden templaria, lo ligan a esto. Que claro, van ligando cosas
misteriosas, digamos, pero en realidad es como algo que, como ya dije, está un tanto traído de los pelos. Bueno, y que París se llamaría París por Paris. La realidad también es que había una tribu que se llamaba Parisi y que vivía justamente en lo que hoy es París. Y la historia nos cuenta que el nombre le viene de ahí. Si viene de París, el troyano, también es un poco extraño. Nunca se puede descartar nada, ¿no? Pero digamos que para empezar no sería el más indicado. El nombre de París, que es el que armó todo el revuelo, no sería el más indicado, ¿no? En este caso no es el héroe como para ponerle a una ciudad ese nombre. Y además no era su nombre original tampoco, porque el nombre original creo que era Alexander, o el, el equivalente de la época, en troyano. Bueno, lo que sí es cierto, bueno, que en París hay un vórtice, eso lo sabemos todos, un vórtice principal, hay cámaras subterráneas para rituales, incluyendo sacrificios humanos a la diosa Diana, donde está Notre Dame de París, ahí había un templo a Diana, que está relacionada con Isis, que está relacionada con Ishtar y todo lo demás. Es un centro de adoración, digamos, y justamente es donde se produce el, entre comillas, accidente de Lady Di, es el puente y la Place del Alma, que bueno, sigue siendo subterráneo, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con esto supuestamente. Ese supuesto accidente fue un ritual. Y además tiene mucho que ver con su nombre de pila. Pero bueno, esto ya nos estamos alejando de los merovingios. Sí es cierto que Diana tenía en su árbol genealógico descendía de los merovingios. El árbol genealógico de Lady Di era abrumador, era muchísimo más rico que el árbol genealógico del marido, del príncipe Carlos. Realmente el linaje que tenía Lady Di reunía a todas las casas reinantes desde tiempos remotos. Impresionante el árbol genealógico de Lady Di. Si uno ve el de Carlos, realmente es bastante más escueto, porque hay que reconocer que los Gotacoburgo, en realidad, lo que tienen es lo que viene de la reina Victoria, que son en su mayoría linajes alemanes, básicamente los Gotacoburgo son alemanes, y no tienen tanto entramado antiguo, es decir, sí hay con otras casas, porque por supuesto se van casando entre ellos, pero es una dinastía mucho más pobre en cuanto a conexiones y a antigüedad en la relación que parentesco con, con reyes antiguos. Bueno, lo cierto es que los merovingios sí impusieron la flor de lis, eso es cierto, como símbolo de nobleza, y fue el símbolo de Francia mientras hubo monarquía. Lo tomaron todas las casas reinantes que vinieron después, porque después vinieron los carolingios, en su momento después llegaron los Borbones. Bueno, todos fueron tomando la flor de lis porque ya era el emblema de la realeza francesa. Esta flor de lis proviene de Medio Oriente, el símbolo, que es el lirio de 3 puntas. Algunos dicen que simboliza el linaje reptil, otros dicen que es el símbolo de la circuncisión. Bueno, vaya uno a saber que en realidad. Sí es cierto que los nombres femeninos que se utilizan dentro de estos linajes están relacionados con el lirio. Por eso tenemos a Elizabeth, Lilith, Lilith, bueno, todos los derivados, Liz, justamente. Tiene que ver con esto, pero es también una representación real. Y si vamos a hilar más fino, también, por ejemplo, en Francia se les tatuaba a las prostitutas una flor de lis porque eran, digamos, pertenecían al rey. Así se las tomaba.
eran como si fueran empleadas estatales, podríamos decir, eh, eran de pertenencia de la casa real. Y tenían tatuado una flor de lis. Entonces, como marcan a las vacas, ¿no? Entonces también en un punto, uno se puede plantear, si uno se va a tatuar una flor de lis porque lo toma como un símbolo de la nobleza, bueno, también hay que tener cuidado porque las prostitutas estaban tatuadas con una flor de lis. Entonces uno puede pensar, ¿es noble o es prostituta? O ambas cosas. No sabemos. Así que hay muchos detalles que se van dejando de lado en estas explicaciones que para mi gusto se sobrepasan un tanto lo conspiranoico, ¿no? Pero bueno, ahí están y hay que explicar por qué están ahí. Bueno, después está todo este tema que ellos dicen que los merovingios descienden de Jesús por esta historia de que supuestamente Jesús viajó hasta lo que hoy es el sur de Francia junto con María Magdalena, que era su mujer, y tuvieron hijos y se asentaron en ese lugar. Y de ahí descenderían estos merovingios. Bueno, como ya lo dije en muchos videos, esto es algo que surgió del Priorato de Sion, algo moderno. Estamos hablando no de la Orden de Sion, que es de donde todo el mundo hace la confusión con el Priorato de Sion, gracias a los libros y a las películas de Código Da Vinci y demás, escritas adrede para confundir. El Priorato de Sion surge en los años 50 con un tal Plantard, que era un estafador. Y él dice haber encontrado los restos de María Magdalena en una ciudad del sur de Francia. El señor era masón y toda la historia, y cotizó mucho la zona, y en realidad empieza con esto, es una especie de revalorizar el feminismo a través de decir que dejaron de lado a las discípulas de Jesús, que es cierto. Nunca las mencionan cuando es verdad que las tenía y que María Magdalena era una de las importantes, pero empiezan con toda esta historia feminista y ponen a María Magdalena ya ahí como una especie de estandarte del feminismo. Y todo en un lugar que es Francia, que es la cuna de un montón de barbaridades y que realmente no tiene sentido que Jesús se haya ido para Occidente cuando todo indica que fue hacia Oriente, que sería lo más lógico porque estaban los centros más espirituales en ese momento y que tenían más que ver con su cultura además. Entonces que me digan que se fue a la India o que anduvo por ahí es mucho más coherente, con María Magdalena o sin María Magdalena, pero lo de Francia es evidentemente legitimar algo que es el nuevo orden de pies a cabeza. Y sobre todo diciendo que sus hijos fueron los que gobernaron Francia y a través de ellos también después pasaron a Inglaterra, porque ahí tenemos a los Plantagenet, que fueron reyes de Inglaterra cuando eran franceses. Así que es muy conveniente que los merovingios sean hijos de Jesús, porque no solo reinaron en Francia, sino que reinaron a través de sus descendientes en Inglaterra, bueno, en España, en todos los países europeos, básicamente. Entonces, se le nota mucho el fraude a esta historia, me parece, ¿no? Así que, bueno, también entonces están con esto de que los merovingios descienden de Jesús y que tienen sangre real. Esto de la sangre real es porque en francés antiguo, real, en el sentido de realeza, era Graal. Graal sería sangre real de realeza. Y tiene, digamos, suena a Santo Grial. En francés sería de Santo Grial, suena exactamente igual. Se escribe distinto, sabemos que en francés se escribe muy distinto de lo que se pronuncia, pero el resultado final es que básicamente se pronuncian de la misma forma. Y entonces salen con lo del Santo Grial. Bueno, algunos dicen que
este linaje, bueno, como todos los otros, con el tema de la endogamia y demás, como tendrían esta sangre real, podrían manifestar al anticristo en algún momento. Bueno, no sé. Puede ser un juego también esto de decir descender de Jesús, cuando en realidad puede que desciendan de Nimrod, dado que provienen de, en un principio, digamos, atestiguado y que se sepa de la zona del Cáucaso, pero pueden llegar a venir de Babilonia, como muchos o como la gran mayoría, de esa zona, que es donde se originó todo. Entonces, que sean de una sangre real, de una casta, de un linaje, podría ser, pero bueno, podría ser cualquiera de estas. Porque ellos tenían como símbolo del linaje un dragón, que en Sumeria, dragón se llamaba Graal, justamente, como se llama, como en francés antiguo se decía real. Entonces, si ellos mantuvieron esta palabra de dragón en sumerio, es decir, tenían sangre de dragón en todo caso, pero que en francés es real, de realeza, y puede tener que ver, bueno, sí pueden venir de un linaje de realeza, pero no estamos hablando de Jesucristo ni de mucho menos. En realidad sería la marca de Caín, básicamente. Bueno, ya sabemos entonces, también todas las otras dinastías descienden de los merovingios. Y hay algo que llama la atención, es que, según los historiadores, Meroveo, es decir, el individuo a partir del cual el linaje pasa a llamarse merovingio, en el siglo V, decía ser hijo de un monstruo marino, de una serpiente marina. ¿Por qué lo decía? Bueno, ahí ya nos perdemos en lo que pretendía decir Meroveo, o en todo caso el historiador. Pero llama la atención porque ellos tienen el símbolo del dragón y él dice ser hijo de una serpiente marina, puede ser de un dragón marino, un dragón de agua. Y bueno, está este tema reptil dando vueltas, ¿no? Que puede ser figurado, puede ser que lo tomen como algo auténtico. Pero bueno, siempre esto de los dragones, también que tiene mucho que ver con Inglaterra. Bueno, estas representaciones, ¿no?, que se hacen. También sabemos que muchos de los presidentes de Estados Unidos, por no decir todos, están emparentados con las casas reales, sobre todo con la británica, con la inglesa. Y ahí tenemos que también entonces están emparentados muchos con los merovingios. Por lo cual entonces decir que estos malvados son malvados porque son merovingios también podría ser que da la casualidad que son merovingios, porque en realidad están emparentados con la realeza. La realeza está emparentada con la nobleza negra, está emparentada con todas estas cosas. Y vienen todos de antiguos linajes que provienen de las zonas desde donde llegaron a Europa, y todos relacionados con escuelas de misterio provenientes del antiguo Egipto también, que lo toman de Babilonia, porque siempre todos dejan de contar en Egipto, pero hay que contar para atrás también, ¿no? Egipto es heredero de todo lo que sucedió en Babilonia, no inventaron nada. Lo que pasa es que toda la simbología que ellos tienen es la que se utilizó siempre en las logias y en las escuelas de misterio, pero no porque se haya iniciado ahí, sino porque su simbología es la que trascendió. Bueno, hablan de muchísimas otras cuestiones, también de la zona de Escocia, y hablan de la magia que tiene que ver con Escocia, que vendría de Egipto también, que los druidas habrían tenido la información de las escuelas de misterio de los egipcios y que habría llegado en forma directa a las Islas Británicas. Bueno, hay una teoría que
dice exactamente lo contrario, en el sentido de que los druidas, los celtas, no bajaron de las Islas Británicas a España, a Galicia exactamente, Galicia, Asturias, sino que sería al revés, que de Galicia y Asturias subieron a las Islas Británicas y a Irlanda. Con lo cual, esto de que el saber egipcio llegó a Inglaterra y le llegó a los druidas, habría que ver qué tanto. Entonces sería únicamente a los druidas de las Islas Británicas. O sea, está todo muy, muy mezclado, porque pasaron muchos siglos, y como decía en un video anterior, cuando pasan tantos siglos de desinformación, la gente ya se pierde qué hay de verdad, qué hay de mentira. Los que sabían esto fueron los que estaban en un principio, que sabían que estaban mintiendo, pero una vez que esa generación desapareció, la generación siguiente se va olvidando y la siguiente ya no tiene ni remota idea. Y acá estamos nosotros, siglos y siglos después, muchas generaciones después, sin saber de qué nos están hablando. Entonces, bueno, como los Illuminati tienen que ver con las religiones de misterio de Babilonia, de Egipto y demás, entonces, claro, también se hace la relación. No quiere decir que no haya una relación entre los merovingios, no estoy diciendo eso. Creo que estoy diciendo que la información que hay que tomarla toda con pinzas. Sí es cierto que al formar parte de las familias dinásticas, es decir, si las familias dinásticas de hoy en día descienden de los merovingios en alguna medida, porque están mezclados con muchos otros, bueno, entonces sí están implicados, pero no por ser descendientes de los merovingios, porque son descendientes de merovingios y de tantos otros. El tema está que el tema de los merovingios salta a la palestra con esto de Jesús y María Magdalena. Y eso es todo un gran engaño. Entonces yo creo que los merovingios habría que darle la misma importancia que se le puede dar a cualquier otra casa antigua de donde pueda descender una dinastía. Que no tengan nada de particular, distinto de las otras. Es decir, que no sobresalen de las otras por ninguna cuestión. Esto de la simbología del dragón la tienen muchas, mismo que el águila bicéfala y todo eso. Y el tema de la flor de lis, como estamos hablando de algo tan antiguo, estamos hablando del siglo V, sí puede tener reminiscencias del Medio Oriente, porque están más cerca en tiempo, de recordar a sus antiguos ancestros, que bien pueden venir de esa zona. Cuando uno hace árboles genealógicos, y puede llegar hasta tiempos realmente antiguos, muchas veces se llega a lo que es hoy Irán. Eso pasó cuando hicieron el árbol genealógico de Máxima, cuando se casó con el príncipe de Holanda, y trataban de buscarle por dónde le podía venir la realeza para que el Parlamento lo apruebe. Si bien sabemos que hay otras cuestiones, más allá, pero bueno, había que cumplir con la formalidad. Llegaron a Irán en un momento dado y ahí cortaron. Cortaron porque dijeron que los archivos que había en Irán no se podían consultar, que o estaban destruidos o que les negaban la información porque Irán era un país muy problemático, cuando la realidad es que nadie quiere meter a Irán en un árbol genealógico, por lo que hoy representa, y porque ya estaríamos metiéndonos en aguas pantanosas de antigüedades babilónicas, que a nadie le gusta ya el nombre Babilonia, en la Biblia se encargan muy bien de demonizar. Entonces ahí cortaron. Y yo creo que a la mayoría, en un punto cuando se puede llegar a tanto tiempo atrás, porque les facilitan los archivos, porque la realidad es que cuando uno quiere hacer un árbol genealógico uno solito, llega un punto en donde sobre todo la iglesia se pone difícil en entregar archivos y no se puede ir muy atrás, pero teniendo el poder para hacerlo, y si nos dejaran llegar hasta tan atrás, que sí está la información y nos podrían dejar, pero bueno, es otro tema,
llegaríamos, la gran mayoría, llegaríamos a esa zona de Medio Oriente. No necesariamente ligados, obviamente, a un linaje dinástico, o a un dios, o a nada de eso. A gente común, pero nos estaríamos yendo hacia ese lado. Porque de ese lado vinieron muchos. Se mezclaron con los que estaban en Europa, pero emigraron hacia esa zona. Entonces, ¿por qué no los merovingios no iban a tener ancestros de la zona? Sería muy normal. Entonces, esto de los merovingios, a tomarlo con pinzas, y incluso los investigadores dicen que es muy difícil llegar a una conclusión con respecto a esto, porque no hay información que se pueda contrastar. Son cosas que se fueron diciendo y se fueron armando unas bolas enormes. Hablan de la tribu de Dan, que en realidad desapareció, no se sabe muy bien, así que también son todas especulaciones. Y bueno, la realidad es que los merovingios empiezan con Clodoveo, con Clovis en francés, que murió en el año 511, que se hizo cristiano. Una historia muy similar a la de Constantino, porque dicen que se hizo cristiano porque tuvo una visión y demás, cuando en realidad también es que fue todo una cuestión de interés y bastante tardía además también. Así que bueno, empieza con él y termina con Chilperico III, que fue rey de los francos hasta el año 752. Todos se llamaban básicamente de la misma forma: Teodorico, Hildeberto, Lotario, Dagoberto, Chilperico. Todos iban repitiendo el nombre. Y fueron siendo reyes de pequeños lugares, de pequeñas zonas. Por ejemplo, rey de Metz, rey de Orleans, rey de París, rey de los francos. Ese fue el más grande, digamos, ¿no? Pero también rey de Burgundia, rey de Austrasia, rey de... ¿qué otro había? Aquitania. Bueno, lugares pequeños, y para llegar a ser luego rey de los francos. Bueno, después por otras cuestiones pasaron a ser los carolingios, cuestiones de matrimonios, de usurpaciones, porque así es la historia de la humanidad, ¿no? Llegan unos, se quedan con el trono, a veces por alianza, a veces por la fuerza, a veces por engaños. Pero bueno, ahí están. Y su reinado como tales, como merovingios, digamos, es de unos 300 años. Y lo más interesante que tenemos es esto del dragón y del monstruo marino, pero dicho en el siglo V. Estamos en el siglo XXI, entonces es muy difícil. Pero bueno, ahí está la historia de los merovingios, de los que siempre hablan, y que es esto es lo que hay, y con esto cada uno podrá armar un rompecabezas a su gusto. Los hemos estudiado en la escuela, pero no sabíamos algunos de estos detalles. Así que, bueno, ahí estuvieron los merovingios formando parte de toda esta locura.